Llegó una vez una organización a mi colegio a censar a niños, niñas que trabajaban. Yo no era consciente que era una niña que trabajaba. Yo tenía amigos que, por ejemplo, después del colegio vendían caramelos, porque era, ¿no? O ayudaban a su mamá a vender fruta en el mercado, que era como parte de... Teníamos también compañeros que trabajaban, o sea, cuando había cosecha, desde las capacidades que tenían, ayudaban en la... Pero esta organización... lo que buscaba, o sea, cuando hablaba de trabajo, era el trabajo como lo que dignifica a la persona, y porque el contexto también te lleva a tener ciertas situaciones, pero que no descuides tu educación ni tu recreación, ¿no? Era como un equilibrio, ¿no? Por necesidad tienes que hacerlo porque es parte de tu proceso, pero tienes que educarte, tienes que recrearte, ¿no? Entonces ahí entra la organización y me contaron un poco de la Convención de los Derechos del Niño, que no tenía ni idea que existía, todo con el tema de la inteligencia artificial, la tecnología, pues ha habido varias variaciones en relación a cómo el derecho ya se comienza a enfocar en otras cosas y en otras formas, ¿no? Creo que la carrera tiene mucho potencial para seguir creciendo en el tiempo, pero también es un reto para toda la gente que ya estudió Derecho hace algunos añitos como yo, ¿no? La nueva generación está mucho más adaptada para estas nuevas tendencias que hay, pero sí a ir adaptándonos a usar la tecnología, ¿no? Yo era muy miedosa en relación a tomar decisiones, y lo que a mí me sirvió es tener una mentora. Y yo, mi sugerencia sería que se busque una persona de confianza a la que le pueda comentar sus temores y que pueda ser una guía, ¿no? Antes de empezar, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas de este podcast y crees en nuestro propósito de inspirar y dar herramientas a adolescentes para que elijan su carrera con confianza, suscríbete ahora. Es sencillo, gratuito y hace una gran diferencia. Síguenos también en Instagram y TikTok para más contenido. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, compártelo. Juntos podemos crear una bola de nieve que llegue e inspire a miles de jóvenes. Gracias por ser parte de este movimiento. Ahora disfruta del siguiente episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hermana Mayor Podcast. El día de hoy nos acompaña Gilda Paredes. Gilda es abogada de profesión y una mujer que ha dedicado más de 15 años a transformar comunidades a través de la educación y el voluntariado. Desde su formación de Derecho ha liderado iniciativas en favor de la infancia, la juventud, las mujeres, y ha representado al Perú en espacios internacionales como organizaciones de Amnistía Internacional. Además, es cofundadora de URMA, que es una asociación que impulsa a mujeres a crecer personal y profesionalmente con capacitación, mentoría, asesoría. Es una historia muy inspiradora que espero sirva a los jóvenes que van a escucharla. Demuestra cómo el compromiso social y la profesión pueden convertirse en una verdadera carrera de vida. Gilda, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a participar en este podcast. Muchas gracias, Ana Paola, por hacerme parte de este espacio. Gracias. Gilda, cuando tenías 16, 17, vamos a retroceder a esos años. ¿Cómo te imaginabas tu vida? ¿Imaginabas realmente que estudiar Derecho te abriría las puertas para ayudar a otros? En ese momento creo que ya empezaba a pensar un poco en relación a que el derecho era la carrera que debía seguir, porque cuando yo tenía más o menos 12 años, tenía una vida un poco monótona, ¿no? Iba al colegio y ayudaba en casa porque, bueno, varias jóvenes en Perú tienen que contribuir muchas veces en el hogar, y hay madres que trabajan en casa. En el caso de mi mami, hacía repostería, le ayudaba, hasta que comencé a entrar en los espacios de infancias, adolescencias, que me abrieron un camino distinto y me contaban un poco más allá de los derechos que yo conocía, como derecho a la educación, salud, ¿no? Entonces hablábamos mucho de la participación de jóvenes y la importancia de poder exigir nuestros derechos en diferentes espacios que habían. Recuerdo un poco que participaba en los espacios de la municipalidad de mi distrito para ver el presupuesto participativo, exigiendo que haya una cuota de adolescentes que participen. Entonces, desde ahí comenzó a nacer, creo que derecho es la carrera que debo seguir. Las organizaciones ayudaron a seguir este camino. Y bueno, ¿no? Las personas que acompañaban, porque habían ONGs que llegaban a ciertos lugares hablando sobre derechos de infancia, participación de infancia y adolescencia, que me animaron a poder perfilarme para esta carrera.
¿Cómo llegaste a esas organizaciones? Porque ¿cuántos años tenías cuando empezaste a ir a ellas? Más o menos 12 años tenía. Llegó una vez una organización a mi colegio a censar a niños, niñas que trabajaban. Yo no era consciente que era una niña que trabajaba, ¿no? Entonces explicaron cuáles eran los parámetros y como yo ayudaba en repostería a mi mamá en casa, ¿no? Hacer o incluso vendía los postres o dulces en el colegio, eso era considerado como un trabajo, ¿no? Pero esta Ujú. organización lo que buscaba, que cuando hablaba de trabajo, era el trabajo como lo que dignifica a la persona y porque el contexto también te lleva a tener ciertas situaciones, pero que no descuides tu educación ni tu recreación, ¿no? Era como un equilibrio, ¿no? Por necesidad tienes que hacerlo porque es parte de tu proceso, pero tienes que educarte, tienes que recrearte, ¿no? Entonces, ahí entra la organización y me contaron un poco de la Convención de los Derechos del Niño, que no tenía ni idea que existía, ¿no? Y muchos más derechos en torno a mi participación, ¿no? Entonces empecé a asistir a este grupo y bueno, el espacio me permitió representar a adolescentes en mi distrito, luego en mi región y también a nivel nacional, lo que me permitió pues conocer a otras organizaciones como Plan Internacional, Save the Children, entre otras, que apoyaban todo este proceso de la participación de adolescentes, ¿no? En temas de derechos de niñas, niñas, adolescentes. Qué genial. Y me imagino que conociste también otros niños y niñas que estaban trabajando y conociste como historias como diferentes a la tuya, a la que tú por lo menos trabajabas dentro de la seguridad de tu casa. Sí, conocí, o sea, el espacio me abrió primero a conocer a niños, niñas que trabajaban y luego también a nivel general, ¿no? Porque habían otros espacios en que ya se ponía una agenda general de infancia. Conocí a otros casos en que trabajaban incluso en situación de calle, ¿no? Porque la organización, o sea, buscaba que se tenga la protección, pero la protección no depende mucho, ¿no? De las organizaciones que acompañan, ¿no? En realidad debería haber una protección mayor del Estado en relación a cómo es que estas niñas tienen las garantías o cómo se puede poder originar espacios en los que su trabajo no afecte o les afecte su integridad, ¿no? Entonces, yo tenía amigos que, por ejemplo, después del colegio vendían caramelos, porque era, ¿no? O ayudaban a su mamá a vender fruta en el mercado, que era como parte de, ¿no? Y ya yéndonos a un poco más a la zona andina, teníamos también compañeros que trabajaban, o sea, cuando había cosecha, desde las capacidades que tenían, ayudaban en las cosechas y todo, que es parte de la realidad cultural del país, ¿no? Que se da y que de esa manera garantizan pues tener un plato de comida o asegurar ir a la escuela, ¿no? Tener las condiciones para poder ir a la escuela. Claro. Entiendo entonces, Gilda, que en tu experiencia crees o dices tú que tu decisión de carrera se vio muy influenciada o fue prácticamente determinante por tu participación en estas asociaciones. Así es, estas organizaciones hicieron que Gilda no piense solamente en el colegio y su casa, sino que se vuelva un poco más humana y que vea que hay una realidad que afecta a cada uno de manera distinta y que necesitamos velar porque las personas puedan gozar de sus derechos, ¿no? Y no sean explotadas ni discriminadas, ¿no? Y a pesar de que tuviste este entorno tan favorable para influir positivamente en ti, ¿crees que si volvieras al pasado, te hubiese gustado recibir otra herramienta u otro consejo para elegir esa carrera? Definitivamente, yo creo que me guié mucho por las personas que venían de las ONGs que nos apoyaban, ¿no? Nos capacitaban, entonces veía ahí abogados que trabajaban temas de infancia y decía, yo quiero ser así, ¿no? Pero me faltó explorar mucho, explorar un poco cómo había sido su proceso, cómo habían llegado hasta ese punto, a poder ¿no? coordinar las áreas que tenían en derechos de infancia, a qué tan versátil era la carrera de derecho para trabajar derechos de infancia o derechos humanos, ¿no? Porque me generó una frustración muy grande en la universidad, porque claro, vivir en una provincia es diferente a vivir en la ciudad de Lima, que tienes todo un abanico grande de oportunidades, tanto para prácticas profesionales como laborales o como otras oportunidades en general, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en la universidad, yo decía, yo me quiero dedicar a temas de derechos de infancia
o derechos humanos, solamente los profesores me decían, derechos de infancia, entonces puedes ver temas de derecho de familia, como tenencia, y era como muy enmarcado en eso, ¿no? O en el tema de derechos humanos, puedes trabajar en el MINJUS, ¿no? En el Ministerio de Justicia, cosas relacionadas. Yo decía, pero yo me quiero ir por la parte más social, en la que una abogada trabaja con proyectos, en que acompaña Lo que habías visto adolescentes. previamente. Ajá. Claro, entonces me frustraba y me decían, eres buena alumna, pero si sigues en tus grupitos, no vas a llegar a nada. O sea, vas a quedarte sin trabajo, claro, en el lugar de donde yo soy, que era Chiclayo. Entonces, estás dedicando mucho a tus espacios de voluntariado. Yo un poco frustrada y decía, ¿y ahora, cuando termine, qué voy a hacer? No encontraré trabajo, ¿qué será, no? Era como un poco mi temor. Pero tal vez si hubiera tenido la oportunidad de tener un espacio un poco más detallado con estas personas que eran como mis referentes y preguntarles cómo era el proceso, qué tenía que hacer, por dónde tenía que ir, esta frustración que tenía en el proceso hubiera sido mucho más sencilla, ¿no? Ya lo averigüé cuando terminé la carrera y por los espacios que estaba se me abrieron oportunidades, pero si no hubiera sido un poco complejo. Claro, y en algún momento sí pensaste, o sea, no sé, en algún momento cuando estabas por postular o cuando fuiste a la universidad a investigar sobre el proceso de postulación o de repente viendo la dificultad, no sé, en algún momento realmente pensaste que era derecho o un plan B, otra carrera, o siempre fue así como súper encaminado a derecho. Yo en el principio estaba muy encaminada en derecho, la verdad, pero luego en el proceso pasé de ser adolescente a joven. Entonces comencé en Ujú. organizaciones juveniles y viajaba constantemente a Lima por los espacios en que participaba, ¿no? Entonces ahí comencé a descubrir que habían carreras más allá de las que yo conocía, ¿no? Entonces ahí sí me entró una duda, porque decía, está bien derecho, pero después veía comunicación para el desarrollo y decía, También como que alineado. siento, claro, está alineado, como que esto va más conmigo, pero ese es otro de los retos que tenemos las personas que estamos en provincia, que antes no había la tecnología que hay ahora, ¿no? No hay las plataformas, no hay la tecnología que nos permita saber, oye, cómo van cambiando las carreras, van saliendo carreras nuevas, ¿no? Entonces mi información era limitada y no tuve a alguien que me pudiera decir, oye, pero ¿por qué no exploras? Hay esto, hay lo otro, ¿no? Que eso era lo distinto. No me arrepiento de haber estudiado derecho, pero tal vez si hubiera tenido toda la información, hubiera elegido otra carrera, ¿no? Vinculada seguro con lo que hacía, como comunicación para el desarrollo. Pero sí es súper importante tener información, ¿no? Claro, pero ¿sientes ahora que al final esa carrera es como una base en realidad para hacer después, es una herramienta más para hacer lo que realmente sientes que es tu vocación y tu, no sé, como tu propósito? ¿O realmente sientes que hay una diferencia muy fuerte entre lo que estudiaste? Por ejemplo, comunicación para el desarrollo, que también lo veo alineado al mismo propósito. Yo creo que sí es una base, ¿no? Porque me ha permitido estar en diferentes oportunidades laborales, ¿no? Cuando yo terminé la carrera, estaba como un caos. ¿Y ahora qué hago? No quiero trabajar en el Poder Judicial. Decía, no. Entonces, se me abrió la oportunidad y mi primer trabajo fue en Save the Children, que era como, para mí era el futuro lejano. Decía, seguramente cuando tenga mi maestría trabajaré ahí, ¿no? Y trabajé en un proyecto de derechos de infancia, que fue súper lindo para mí y que tiene que ver, creo, está más vinculado a comunicación, tal vez con comunicación para el desarrollo, pero también la parte legal, ¿no? Que era Ya. como por qué las infancias deben participar, en qué espacios, normativa, ¿no? Luego me permitió trabajar en el Ministerio de Educación, viendo gestión educativa, elaborar normas para mejorar la educación básica pública, que era genial. Y ahora estoy en un rol de derechos humanos en lo que veo más formación en educación en derechos humanos, acompañamiento a personas que trabajan esto. Entonces, yo creo que me ha permitido tener esta base para que sea más versátil en poder moverme, ¿no? Porque cuando pensamos en derechos, pensamos, ay, la persona que litiga o trabaja o está en un estudio de abogados o en una institución, ¿no? Pública, ¿no? O en una empresa, pero hay otras formas y parte humana, sobre todo en la que yo me he dedicado, ¿no? Que me ha permitido cambiar, ¿no? Yo puedo regresar, ahora estoy como en espacios de formación y voluntariados en derechos humanos, pero fácilmente podría regresar a trabajar en gestión educativa a nivel normativo, ¿no? Y claro, y me imagino que después las especializaciones, las maestrías, te pueden ayudar a navegar
entre, por ejemplo, la comunicación para el desarrollo, entre otras especialidades o otras carreras que también son base para trabajar en estos proyectos que te interesan. Sí, yo estoy de acuerdo con eso porque ya creo que las mujeres en los últimos años en las que hemos comenzado a tener más espacios de comunidad, que es súper importante, porque también en mi proceso, como te conté, al inicio no tuve como una persona guía en específico, pero cuando entré en organizaciones juveniles, tuve un espacio de mentoría de mujeres, que me ayudó un Ujú. montón también, ¿no? Entonces, que ayudó a que me empodere y a que no me limite, porque había estudiado una carrera, no poder moverme, te puedes mover, ¿no? Las habilidades las puedes ir ganando y uno se puede ir formando en relación a cómo te quieres y puedes explorar, ¿no? Ahora ya no, todo es muy lineal, ¿no? Puedes tener como tus curvas entre voy a probar esto, cómo va, y todo finalmente suma a tu, ¿no?, desarrollo profesional, ¿no? Y a tu propósito, que si bien lo tienes, eh, lo puedes tener como ahora muy fijo, puede ir cambiando con el tiempo en relación a las experiencias que vas teniendo, ¿no? Claro, y hablando de mentorías, Gilda, porque en este podcast he mencionado muchas veces mentorías, pero quizás no hemos hecho el doble clic. Tú, por ejemplo, si volvieras a los 15, 16, ¿dónde buscarías un mentor, por ejemplo, para los adolescentes? Si volviera a los 15, 16, va a depender mucho, ¿no? Si es una persona como que está en espacios de voluntariado y esto por ahí puede ser que busque a alguien de ese entorno para pedirle, ¿no? Luego está la profesora, profesor, que siempre hay alguien que uno tiene como mayor afinidad, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también pensando en la Gilda de esa época es pensar en familiares, primos o personas que conozca que estén ya en una etapa en la que ha pasado por ese proceso para preguntarles cómo fue, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde buscaron? ¿No? Y bueno, ahora yo entiendo que hay varias plataformas que también te ayudan, emprendimientos de jóvenes que tienen Chapa tu beca, por ahí, orientación en general. En relación a las carreras. Yo creo que haría eso si tuviera esa edad, ¿no? Muchas gracias, Gilda. ¿Y en algún momento dudaste y dijiste, me equivoqué de carrera? ¿Tuviste alguna etapa difícil, quizás en la universidad o después? Yo creo que sí, en las prácticas preprofesionales me frustré un poco porque las oportunidades laborales que tenía, ¿no? De prácticas en mi región eran muy limitadas, ¿no? Yo practiqué en la Procuraduría Provincial de Chiclayo, luego en la Gerencia de Energía y Minas, que eran cosas súper opuestas a lo A lo que que tú yo querías. hacía, porque no había muchos espacios, ¿no? Donde podía practicar, ¿no? Entonces ahí me frustraba un poco y claro, nuevamente los profesores como, es que estás pidiendo oportunidad, tú eres buena alumna, de repente te metes por la SUNAT, debes seguir ese camino, dejes, entonces ahí decía, estoy haciendo lo correcto, de verdad debería dejar mis espacios de voluntariado y centrarme en hacer una carrera profesional enmarcada en una sola línea, era lo que yo me preguntaba mucho, ¿no? Menos mal que me mantuve y que finalmente estoy en el camino que quiero estar, ¿no? Claro. Y a propósito de eso, del camino en el que tú te sientes bien, en el que tú crees que aportas más, ¿qué es lo para ti lo más valioso que te ha dado esta carrera o las decisiones que tú has tomado? Yo creo que lo más valioso que me ha dado esta carrera es conocer a muchas personas que han llevado el derecho como otra forma en la que contribuyen a la sociedad, ¿no? Como te decía, hay un grupo que está bien, que es necesario, abogados litigando, jueces, fiscales, pero encontrar gente que ha estudiado derecho y que se va por el lado humano, me parece súper genial. Yo creo que eso es lo que me ha dado como lo mejor de la carrera y poder aprender de estos procesos. Y por otro lado, también que a través de mi carrera, cuando trabajo, porque yo trabajo con muchas personas voluntarias, nosotros tenemos como 25 grupos de voluntariado a cargo a nivel nacional,
y me preguntan cuál es mi carrera y me dicen, "Ay, ¿eres abogada? Y como abogada también puedo hacer eso. Sí, ¿no? Porque nuevamente no todas tienen esta información y creen que van a trabajar de una determinada manera. Entonces les cuento un poco mi proceso, ¿no? Les cuento la importancia de también, ahora yo les digo, ¿no? Ustedes están jóvenes, pueden buscar, yo les puedo ayudar a contactar a personas que en realidad de repente van por la línea de derecho que tienen para que conversen, cómo lo hicieron, ¿no? Entonces yo creo que eso básicamente. ¿Nos puedes contar algún proyecto así que recuerdes con más cariño? Como abogada, en mi Sí. experiencia laboral, yo creo que una de las mejores experiencias que he tenido como abogada es cuando hice algo que antes nunca había hecho, que era elaborar normativa en relación a gestión educativa, ¿no? Yo siempre había estado metida en temas de derechos humanos, de infancia, el tema del derecho a la educación como acceso a que todas las niñas tengan, pero nunca a ese nivel, ¿no? Entonces comencé a trabajar en el Ministerio de Educación y me parecía súper increíble todo el trabajo que había por hacer por mejorar la gestión educativa y la calidad de la educación pública, porque eso era como mi foco, ¿no? Entonces me permitió a mí poder conocer un poco más de la realidad educativa a nivel nacional y de acompañar y contribuir un poco a cambiar ciertos procesos burocráticos que se tienen en el Estado en relación a cómo acompañas a DRES, UGELES, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de mis mejores experiencias porque cuando elaboraba una norma, por la base que yo tengo en organizaciones sociales, siempre trataba de recoger todos los aportes posibles, ¿no? De DRES, UGELES, de las experiencias de las escuelas que queríamos trabajar y trataba de estar lo más disponible para dar asistencia técnica, porque normalmente mandan un oficio, el oficio antes, cuando trabajaba en el Minedu, llegaba por courier. Entonces, me mandaban el oficio, llegaba en 7 días, yo tenía 7 días hábiles para responder y luego programar. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas yo, desde el espacio humano que venía de experiencia, no, decía, ya muy bien, ya lo mandaste por Serpost, me quedaba bien, mándamelo por correo y al día siguiente teníamos como la asistencia técnica en relación a esto, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido como una de las experiencias más bonitas en relación a mi carrera. Y luego lo otro es con los voluntariados, ¿no? Conocer tantas personas que tengan la iniciativa y den su tiempo para seguir formando en derechos humanos, ¿no? A más jóvenes, a estudiantes, ¿no? La diversidad de temáticas que hay, ¿no? Derecho es una de las carreras más antiguas, Gilda. ¿Cómo crees que está cambiando en los últimos tiempos? Porque, claro, es una carrera también que se dice muy tradicional, pero a pesar de que yo no estoy metida en eso, siento que está evolucionando, como que se está modernizando, que quizás está evolucionando desde un ámbito meramente de letras a abarcar otros campos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que estamos teniendo un gran cambio en esta última época en relación a cómo van saliendo más cosas que regular. Si hablamos de una parte de regular, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, la tecnología, pues ha habido varias variaciones en relación a cómo el derecho ya se comienza a enfocar en otras cosas y en otras formas, ¿no? Entonces yo creo que la carrera tiene mucho potencial para seguir creciendo en el tiempo, pero también es un reto para toda la gente que ya estudió derecho hace algunos añitos como yo, ¿no? La nueva generación está mucho más adaptada para estas nuevas tendencias que hay, pero sí a ir adaptándonos a usar la tecnología como una forma de poder reducir plazos, porque ahora todo el contenido, toda la jurisprudencia, toda la información que se tiene, pues tenemos herramientas como para poder procesar de manera un poco más rápida, pero la parte humana es clave, que eso no la van a poder cambiar, porque como tú bien dices, no solamente es me sigo por la norma, sino que hay otros aspectos, porque cuando hablamos de derecho era para regular cómo es que las sociedades convivían en sí, ¿no? Hay que poner un mínimo y eso está cambiando cada vez más con cada generación, es diferente cuando era la generación, los millennials, la generación Z, o sea, va cambiando la forma en que se tienen que regular cosas y con la tecnología también, ¿no? Entonces, ahí nos lleva a un paso a seguir aprendiendo nuevas cosas a las personas que ya hemos estudiado, actualizándonos, y pues a la juventud a ver
una gama de temas que van a ser distintos, ¿no? Desgraciadamente en el Estado peruano todavía está la implementación de poder tener un gobierno un poco más digital, que nos permita tener información, que permita tomar mejores decisiones o incluso poder proponer normas más vinculadas a las necesidades que tenemos. Yo espero que ese proceso cada vez sea un poco más corto, pero le veo mucho potencial a la carrera, a que en algún momento hay gente que tiene miedo de que pueda dejar de, con la tecnología y la inteligencia artificial, dejar de ser útil, ¿no? Es como ya no van a ser útiles los abogados, las personas, porque ya una computadora te va a procesar. Yo creo que eso no va a pasar con derecho. Yo creo que sí, tal vez algunas cosas van a ser mucho más sintetizadas con las herramientas, pero siempre la parte humana, para cada caso, el contexto y las circunstancias va a ser necesario tener, ¿no? Y es por Claro. eso, sí, sí. No, 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 Y es, sigue. sí, claro, ok, sí, y es por eso que es importante tener, que fortalecer habilidades blandas también, ¿no? No es solamente tener todo lo normativo, ¿no? Claro, precisamente ahí justamente te iba a preguntar, y ya lo dijiste, o sea, si hay alguien que está a punto de decidir carrera y piensa en derecho, pero de repente gente que no sabe mucho del tema dice, oye, no, si ahora cada vez menos se van a necesitar los abogados, porque antes necesitábamos un abogado que te lea todo esto, te lo interprete y te haga, no sé, no sé, una demanda o el papeleo que necesitas, no sé. Y ahora resulta que le cuento a ChatGPT mi problema y ya me arma todo el argumento o ya me arma el contrato, no sé, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál sería la recomendación? Porque por un lado me imagino al adolescente que está tomando la decisión y que todo el mundo le dice, oye, ya los abogados ya fueron, no sé. Y por otro lado me imagino a uno que está como en cuarto año de terminar la carrera y diciendo, oye, los desafíos que se me vienen, porque yo leí por ahí que el principal desafío en este momento para los jóvenes es precisamente los juniors que están saliendo, porque generalmente cuando eres practicante te daban esos trabajos, ¿no? Léete estos contratos y no sé qué, así como que las tareas como más operativas, ¿no? Y ya cuando tienes experiencia era cuando ya te decían, ve a contactar con el cliente, en el caso de abogados que tienen, no sé, clientes empresa, clientes personas, lo que sea. ¿Cuál sería ahí tu recomendación ante esas dos situaciones, un estudiante y uno que está por decidir la carrera? Bueno, un estudiante, por más que ChatGPT te haga un documento, te dé la estructura de la demanda, siempre se va a necesitar la firma de un abogado. Así que no, hay muchas cosas que no vas a poder hacer sin la firma de un abogado. Sin embargo, ChatGPT es inteligencia artificial y hay muchas variantes, ¿no? Que no necesariamente vas a poder encontrar o la respuesta, ¿no? Por eso es que luego surge la jurisprudencia, ¿no? Que es decir, tú presentas un caso que antes no estaba regulado, por ahí sale, ¿no? Si es vinculante o por el caso específico. Entonces, por ahí no tengo mucho miedo. Lo que sí, o sea, sería, yo creo que los estudiantes deberían estar más tranquilos de que no van a tener que redactar desde cero. Cuando yo empecé a practicar era como, Dios mío, ¿cómo hago esto? Mi primera demanda. Tenías que buscar esos expedientes gordos, antiguos, para ver a ver qué se parece, ¿no? Ahora es mucho más sencillo, ¿no? Y claro, les va a permitir mucho más analizar, ¿no? Analizar la información. Van a tener menos tiempo de demora en eso, ¿no? Y para los que ya están en cuarto y quinto de año, ya por terminar la carrera, pues es complejo en el país, la verdad, el tema de las prácticas. Lo he vivido porque también empezamos bien chiquitos la universidad, ¿no? Tenemos como ahí un desbalance, termina el colegio y la universidad. Y Sí. esta parte, o sea, que en otros países es la preparatoria, no hay en Perú. O Y es, el año sabático que a veces se toman para descubrirse a sí mismos. claro, No hay en Perú. o sea, y claro, como somos un país que todavía está en proceso de desarrollo y mucha exigencia de tu entorno, como no puedes parar un año para que definas tu carrera, no lo puedes hacer, tienes que estudiar, ¿no? Si es que tienes la posibilidad. Entonces,
este espacio que no tenemos o que muchas veces los padres, madres, tienen que comenzar a contratar academias, reforzamiento, porque no todas las escuelas te preparan para ir a la universidad y no todas las personas pueden pagar una universidad privada o tener una beca, ¿no? Tienen que ir a la pública y es limitado, ¿no? Entonces, claro, y ahí tenemos una desventaja, ¿no? Que es como sales y te metes al mundo de la universidad. Entraste y ahora ya no hay este paso previo, que yo creo que por ahí que era bueno, pero también a veces éramos como, yo me sentía como practicante, me acuerdo que una vez me mandaban a leer todos los días el peruano y a sacar todas las normas que estaban vinculadas con energía y minas, que era lo que trabajaba, y eso era mi trabajo. Y claro, o sea, de verdad que yo no quisiera que una persona que sale de la carrera haga eso, ¿no? O sea, una de las cosas que me hacían hacer, ¿no? Entonces yo creo que también la inteligencia artificial va a quitar cosas que era como, es tu derecho de piso, me decían, ¿no? Tienes que foliar, ¿no? Tienes que foliar, que es poner número a cada una de las carpetas, es tu derecho de piso. Te va a permitir poder ver otras cosas un poco antes, pero no sé si estamos preparadas las personas que acompañan a estas practicantes jóvenes o pues, para sus primeras experiencias laborales para acompañar, porque no hay un proceso de acompañamiento adecuado. Son pocos los lugares en las que puedes tener un jefe, a una persona a cargo que te acompaña, ¿no? En ese proceso. La suerte es que la tecnología nuevamente está ahí para nosotros. Entonces, si no nos enseñan, pues tocará preguntar, equivocarse, pero no lo veo perdón, no veo que no haya esperanza en relación a eso, ¿no? Yo creo que por el contrario, va a poder ayudar a comenzar a ver cosas, pero para eso tienen que cambiar algunas políticas públicas en torno a cómo se inserta jóvenes, porque las empresas quieren una practicante profesional que tenga años de experiencia previa, no sé cómo. Claro, sí. Más transversal la pregunta, Gilda. ¿Y qué le dirías a un joven que en realidad no confía mucho en sí mismo, no confía en las decisiones que va a tomar? ¿Qué herramientas o qué consejo en general le darías a alguien para que se anime a Me, tomar esa decisión? me ha pasado, ¿no? Yo era muy miedosa en relación a tomar decisiones y lo que a mí me sirvió es tener una mentora. Y yo, mi sugerencia sería que se busque una persona de confianza a la que le pueda comentar sus temores y que pueda ser una guía, ¿no? Yo pasé por una etapa en la que por cosas del destino tenía mucho miedo en dar los siguientes pasos y esta persona me acompañó de tal manera que aunque no me sienta preparada, me tiraba a la piscina ahí, ya con el miedo total, ¿no? Y claro, esto también va a ir evolucionando. Lo que yo sugiero siempre cuando tienes una mentora, vas a tener una mentora en un primer momento, ¿no? Pero luego tienes que seguir apostando por algo que te rete más, ¿no? Esta mentora me presentó a otras personas y había una mujer muy segura, que es ahora una de mis socias en Urma, ¿no? Que yo le tenía miedo por la seguridad que tenía y cómo ayudaba, que yo, ¿y ahora qué hago? Y me metí a una mentoría con ella, le pedí con todo el miedo del mundo. Entonces es como, aunque tengamos miedo, hay que buscar a alguien que sea nuestro referente o guía, ¿no? Que nos pueda ayudar a tener ciertas herramientas que nos permita tomar decisiones. ¿Qué es Urma? Cuéntanos un poquito más sobre esa iniciativa que has tenido tú, porque eres co-founder, o sea, participas desde la creación de esta organización. Sí, bueno, te cuento un poquito. Urma nace por iniciativa, en realidad Carla me invita, que es Carla Chaman, a ser parte. Yo ya la había conocido en otra comunidad de mujeres, que fue una comunidad que me ayudó bastante en mi proceso y me invita a ser parte porque creíamos que necesitamos espacios de comunidad para mujeres, ¿no? Un espacio donde podamos hablar, donde podamos sentirnos acompañadas y veíamos algunos temas que a la mujer peruana es necesario fortalecer o conversar, ¿no? Y era el tema financiero. Yo nunca recibí educación financiera en la escuela, ni en la universidad, ni en ningún espacio. Y el tema financiero es clave para que tomes decisiones en tu vida, educativa, profesional, en tu entorno, ¿no? Luego veíamos que venía esta avalancha digital,
tenemos que comenzar a fortalecer, ¿no? Esas capacidades con la tecnología y no dejar de lado el liderazgo que tenemos las mujeres dentro de nuestros espacios, ¿no? De cómo podemos hacernos un camino en el espacio laboral, ¿no? Entonces, buscamos en URMA a que todos los retos que tienen las mujeres las podamos enfrentar juntas, que nos fortalezcamos juntas, que nos sigamos empoderando y acompañándonos, ¿no? Y eso es URMA, ese es un espacio que queremos, como mujeres que hemos vivido estos procesos, contribuir a otros procesos de otras mujeres. ¿Mujeres de qué edad, perdón? ¿De qué Nuestro edad grupo ayudan en URMA? Sí, nuestro grupo focal está entre 18 y 40 años, pero alguna flexibilidad hay, ¿no? Que es como nuestro grupo principal, ¿no? Ahora justo vamos a empezar un programa de educación financiera, sacamos una convocatoria y ya tenemos a las personas seleccionadas. Vamos a empezar un nuevo programa de educación financiera. ¿Qué otras carreras tienen las que te acompañan en URMA? Porque, claro, a veces uno piensa, puede estar solamente con abogadas, o ahora hablas de temas financieros, de repente también hay economistas. ¿Quiénes más te acompañan en URMA? Somos 4 socias. Carla Chamán es comunicadora. Tenemos a Isabel Revilla, que es economista, y también tenemos a Nicole Martens, que es economista, y yo soy la abogada, ¿no? La abogada del equipo. Somos 4, 2 economistas, una comunicadora y una abogada. Muy bien. También en entrevistas anteriores se ha hablado mucho de comunidad, ¿no? Tú estabas hablando ahora de una comunidad de mujeres. Antes, cuando he entrevistado perfiles tecnológicos, también se habla mucho de comunidad, no sé, de las comunidades tecnológicas, ¿no? Dependiendo de cada lenguaje de programación, empresas tecnológicas, etcétera. Dentro del rubro abogados o dentro del rubro social, ¿qué comunidades más recomiendas, aparte de las asociaciones de la municipalidad que nos contabas, ¿no? Voluntariados, otros espacios que conozcas en donde hayan esos espacios de crecimiento, de mentorías, de contactar con más jóvenes, con más gente que te pueda recomendar cosas de carrera? Yo conozco varios espacios, ¿no? Si bien los voluntariados son un gran espacio de comunidad, tiene su variante, ¿no? Desde los espacios sociales hay los voluntariados que trabajan derechos humanos, que son comunidades un poco más vinculadas a temas sociales, pero también hay el voluntariado empresarial, ¿no? Que tienen muchas organizaciones que también forman una red de comunidad de apoyo, soporte, en la que más allá que la persona de su tiempo libre, como Crea Más, Enseña Perú, entre otras organizaciones que yo creo que finalmente terminan siendo comunidades de apoyo, cunan, ¿no? Luego está cada universitario con embajadores, que yo también he sido parte en algún momento de los embajadores de cada universitario, que es una comunidad de jóvenes que se sigue construyendo. Y por ahí ya con URMA he explorado que incluso hay comunidades de mujeres en electrocarburos. Me acuerdo que nos invitaron una vez a dar un taller y son mujeres que están en la minería y electrocarburos que han formado una comunidad, que se estaban fortaleciendo, y así como esas comunidades deben haber muchas, ¿no? En las que las mujeres se están uniendo para poder ver cuáles son los retos que tienen en estos mercados laborales, ¿no? Sobre todo yo les recomendaría que busquemos en LinkedIn, debe haber muchas, pero estos ejemplos que tengo de los voluntariados específicos son súper potentes, ¿no? Que te ayudan a crecer, ¿no? Y a generar ciertas habilidades que no necesariamente tu carrera te las da, o una profesión te las da. Sí, de hecho, creo que esas son precisamente las que fortalecen esa empatía, esa facilidad de comunicación, ese trabajo en equipo, cosas que, como tú dices, van a ser diferenciadoras para los abogados, ya que la inteligencia artificial jamás lo va a hacer, como dices, ¿no? Entonces, súper recomendado ese punto. Porque, claro, yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo era como bien tímida y bien poco sociable, poco de ir a los voluntariados y a estos espacios de comunidad. También tenía que ver un poco con el entorno, porque para mis papás mi entorno no era muy seguro por el barrio en el que yo vivía. Entonces, claro, te protegen por ser niña, ¿no? Entonces te dicen, no, mejor no vayas porque el entorno no es muy confiable, muy seguro. Y claro, yo después me di cuenta al salir al mundo laboral que pucha que me costaba relacionarme y socializar, porque encima ingeniera, que no tampoco tiene mucha formación de comunicación y de estas habilidades blandas más sociales, ¿no?
Entonces, el hecho de que ahora, yo siento que los jóvenes son cada vez más de comunidades, ¿no? Que son, están muy abiertos, que incluso comparten más grupos de temáticas abiertas, ¿no? No solamente es el grupo de colegio, ahora juegan online con gente de todo el mundo, no sé, El está como... K-pop, doramas, también los une. Ahora Claro. adolescentes. Y eso está súper bien, porque a veces los padres como que satinizan, ¿no? Dicen, esto no, porque esto no te ayuda, no es estudio, no sé qué, pero te ayuda de otras maneras, ¿no? Te ayuda, como les decía, a conocer otras personas y también a socializar y a relacionarte de otra manera. Y sabes, algo que me estaba acordando, otro espacio, y yo creo que eso tiene que ver más con jóvenes de la edad de 15, 16 años, que les puede servir bastante en este espacio de descubrir qué es lo que quieren en su carrera, es que hay mentorías que Plan Internacional hace todos los años a un grupo de chicas, que está vinculada a tecnología y también a algunos programas del Estado. Yo tuve la suerte el año pasado de ser mentora y claro, acompañamos a estos adolescentes en su proceso de descubrir su propósito, trabajar también temas de autoestima, autocuidado, pero también de hacer una pequeña planificación a lo que quieren lograr, ¿no? Algunas con su carrera, ¿no? Con estudiar algo nuevo, un idioma. Y yo creo que eso es una comunidad súper potente, ¿no? De espacio donde nosotras también, que hemos tenido la experiencia un poco o no, o la no experiencia de acompañamiento, queremos no brindar estas herramientas a ellas. Yo creo que eso es súper potente porque puede ayudar a que a determinar cuál es su carrera, ¿no? No recuerdo, pero creo que por noviembre, octubre, noviembre debería estar saliendo la convocatoria. Y por ahí que alguien escucha y se anima y postula. ¿En dónde tienen que buscar esta información? Yo me imagino, porque cuando sacaron la convocatoria fue por Plan Internacional por sus redes, ¿no? En LinkedIn, ¿no? Entonces, por ahí debe estar saliendo la información, tanto para ser mentora, ¿no? Si están escuchando a alguien, mujeres que quieran ser mentoras de otras adolescentes mujeres, pues hay que postular, hay que dar un granito ahí de arena de tiempito de todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo. Y a las chicas sí creo que son espacios focalizados que ellos lanzan en la convocatoria, ¿no? Sobre Claro. todo con CITEC, creo que hay un convenio en la que CITEC también tiene como un espacio de apoyo en relación a en las mujeres en el ámbito tecnológico, adolescentes, ¿no? Claro, espacios hay un montón, entonces hay que buscarlos y hay que estar atentos a esas oportunidades porque también son temas de postulación, hay que dedicar un tiempo y aprovechar el tiempo que el otro que te está dando. Yo me acuerdo que he sido mentora en el ámbito de Pronadec para la beca 18 y ahí también es bacán el hecho de que la beca no te venga solamente por el lado de estudio y la carrera en el lado solamente cerrado de lo que es la universidad, sino que también te contacta con otras personas que han tenido esa experiencia de beca, ¿no? Porque las que somos mentoras de la beca 18 hemos tenido una beca del gobierno también. Entonces yo creo que cada vez hay más espacios de este tipo y son maravillosos porque en realidad yo creo, no estoy segura, de que antes no estaban tan de moda o de repente yo me las perdí todas, pero ahora hay cada vez más oportunidades y también más canales por los cuales tú te puedes informar, ¿no? En mis épocas no había ni celular, bueno, yo no tenía ni celular ni computadora a la mano, ¿no? Era computador de esos de casa y no había tanta difusión, ¿no? No había nada. Yo me acuerdo, iba a la cabina a pagar para hacer mis trabajos, alquilar una cabina para hacer mis trabajos. Ha Y ahora la evolucionado todo muy información. rápido. Sí, la información está ahí, pero también es nuestro rol de poder compartir la información en los lugares que no tienen tecnología, que es un gran reto, porque el país es tan diverso que por ahí si alguien nos escucha y está cerca de una comunidad y puede compartir, descargarse el podcast y llevar para que otras personas escuchen cómo puede ser el camino, sería genial. Sí, de hecho de eso se trata, ¿no? De ir compartiendo estas experiencias para que también las redes se llenen de cosas positivas, ¿no? No todo es como todo el mundo lo dice, ¿no? Todo es pérdida de tiempo en redes, no todo, depende de lo que tú eliges consumir. Gilda, no sé si se me ha quedado algo fuera que te gustaría compartir con los adolescentes, algo que te hayas acordado durante la entrevista o cómo podrían hacer los jóvenes para aprender de ti, de Urma, de las asociaciones que promueves, en las que participas, cómo contactan contigo, cómo, no sé, todo eso.
Bueno, yo creo que, no sé qué tanto de mí, pero yo creo que hay muchos espacios valiosos que deben aprovechar, ¿no? Vean en sus comunidades, qué espacios de voluntariados, incluso hasta las propias iglesias, ¿no? Quienes tengan una preferencia, son espacios de comunidad que te ayudan a tener un entorno que te da seguridad. Entonces, busquen los espacios que existen, ya sean presenciales o virtuales, para que puedan, ¿no? Ir viendo qué hay más allá de donde vivimos y qué otras oportunidades pueden tener en torno a lo que quieran estudiar, ¿no? De manera general. Y bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales. Yo estoy en Instagram para la gente joven, porque ya yo tenía Facebook, pero ahora la juventud ya no usa Facebook. Ahora es Instagram, como Gilda-PM. Y también en LinkedIn con mi nombre, y a Urma, lo pueden buscar, urma.org, que estamos también en Instagram y en Facebook y LinkedIn, para que puedan contactarnos si requieren algo, pero todo está en que vayamos definiendo poco a poco, aunque cuando estamos jóvenes es difícil, qué es lo que queremos. Yo sé que el propósito es un poco más complejo de ir construyendo con el tiempo, pero qué es lo que queremos y cómo podemos que la carrera que elijamos se alinee también a esto, ¿no? Claro, de esta entrevista saco mucho el valor de buscar tu propio camino, ¿no? Como comentábamos, de repente tú y yo no hemos tenido como los padres profesionales ya con una carrera universitaria y con todas las herramientas que ellos quisieran para apoyarnos en nosotros, pero tú encontraste ese espacio en estas asociaciones, en esta participación, y podría ser que tú la descubrieras y la ignoraras, porque puede pasar. Pero en tu caso la tomaste y hiciste de esa experiencia tu carrera y tu propósito. Entonces agradezco mucho el haber compartido esa experiencia. Creo que es de mucho aporte. Y nada, muy agradecida, Gilda, con toda tu experiencia que has compartido en este podcast. Muchas gracias, Ana Paola, y te deseo los mejores éxitos con este espacio que estás abriendo, por dedicar un tiempo para que más adolescentes como la que fuimos nosotras puedan tener herramientas, consejos. De verdad, estás haciendo una gran labor. Muchas gracias. Gracias, Hilda.